Dios les siga bendiciendo, amados hermanos, como dijera mi hermano Svan. Feliz Navidad a todos aquellos que no les he dado un abrazo por la distancia, por la circunstancia, pero al nivel pastor iglesia, reciban un fuerte abrazo de parte de los hermanos de la primera iglesia bíblica. Entonces, así estamos despidiendo ya la Navidad. Ya las luces nada más estarán una semana más probablemente. Y adiós, y adiós, y adiós. Y estaremos circulando ya, amados hermanos, si Dios permite, 2025. Entonces, queremos depositarnos en las manos del Señor, pero no podemos caminar si no crecemos. No podemos avanzar si no crecemos. Necesitamos ver cómo los niños que están en nuestra iglesia, chiquitos, ya van caminando. Ya mi hermana Liz tuvo que sacar el trapeador porque ya el niño, bueno, así van creciendo los niños y así, amados hermanos. Bien, así que es un gusto compartir la palabra de mi Dios con todos los que están siguiendo esta transmisión. Un saludo cordial para todos mis amados hermanos y hermanas fuera de la República Mexicana. A ellos y a ellas una feliz Navidad, un próspero año, pero sobre todo que la palabra de Dios abunde en sus corazones. Hoy me toca compartir la palabra de mi Creador con todos ustedes y he escogido el tema, el crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual. Hemos estado hablando del nuevo nacimiento, los requisitos para el nuevo nacimiento, la familia del Señor. Y hay muchas cosas de qué hablar. Hoy quiero hablar sobre el crecimiento espiritual. Así que nos vamos a gozar en estas hermosas palabras de mi Dios. Y les invito a tomar su Biblia, y abrirla en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Evangelio de Lucas 2:52. Estaríamos tomando como plataforma de crecimiento a nuestro Señor Jesucristo, el crecimiento espiritual. Una vez que lo hayan encontrado, les invito a ponerse de pie, solamente 2 minutos. Solamente leeremos ese versículo y estaremos orando, pidiendo la dirección del Creador. 2:52 del Evangelio de Lucas, que la letra dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu bendición. Te doy gracias, mi Señor, porque cada uno de los que estamos presentes puede hablar, puede pensar, puede decidir, puede comer, puede desplazarse de un lugar a otro. Y si nos detenemos para pensar, ¿cómo es que yo puedo hacer estas cosas? Mi Dios, solamente porque tú nos das la energía, la capacidad y tu misericordia, es que el hombre puede hacer esas y otras actividades. Así que, mi Señor, muchas gracias por esa bondad. Y ahora que vamos a abordar tu palabra, permite que también nuestra conciencia, nuestro corazón sean alimentados por tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, dicho sea de paso, ha habido muchos convivios, a lo mejor falta uno más, pero ha habido muchos convivios a causa del recordar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora es necesario alimentarnos del alimento espiritual. Así que muchas gracias por esa bondad y pido tu dirección, tu bendición y sobre todo abre nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra pueda hacer eco en la vida de cada uno de nosotros a nivel espiritual. Te lo agradezco y te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Dice la palabra de mi Dios: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Para con Dios y los hombres.
Cambio un poquito la estructura, cambio un poquito y manejo la lógica bíblica. Comencemos con el crecimiento de mi Señor Jesucristo en relación a la estatura. Sé que el versículo dice primero sabiduría, y después estatura, y después gracia. Pero manejo un poquito la lógica bíblica y comienzo con la estatura. El crecimiento de mi Señor Jesucristo en estatura. Amados hermanos, todo niño normal atraviesa ciertos procesos. Lo sabe mejor la mamá y el papá pues no queda atrás, El niño, amados hermanos, un niño normal pasa primero por los brazos de mamá. Después, ese niño normal va creciendo y pasa al portabebé. El niño normal, después del portabebé, pasa al piso. Y después del piso, empieza a pararse, a erigirse, para empezar a caminar. Y cuando empieza a caminar, ya la hizo. Empieza su vida individual, empieza su vida particular, empieza su vida, él quisiera meterse por acá o ella quisiera meterse por allá y anda el papá, la mamá, el hermano tras el niño porque va a tener problemas. Pero ya camina, se desplaza. El creyente en Jesucristo, hermanos, el creyente en Jesucristo va también por ese mismo proceso. El creyente en Jesucristo también, cuando abre su corazón al Señor, cuando invita al Señor Jesucristo a que entre a su corazón, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré. Quiere decir que cuando tú te conviertes al Señor Jesucristo, le has abierto el corazón para que entre el Señor en tu corazón. Y a partir de ese momento, hermanos, eres una nueva criatura. Pero el hombre, en términos generales, el ser humano, en términos generales, hombre y mujer, obvio, ese corazón también puede estar habitado por otro personaje que no es el Señor Jesucristo. Cuando tú buscas en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas y el versículo 3, te indica, te manifiesta. Y entró Satanás. ¡Wow! Y entró Satanás. Ahora, ¿dónde entró? Pues en el corazón de Judas. En el corazón de Judas. Y amados hermanos, ese también nació, pero nació para el mal. Nació para el mal. Comienza con la navaja. Después de la navaja, o a lo mejor comienza con la cadena, con la navaja, con la pistola, con un rifle más largo, con la ametralladora, a lo mejor hasta con un misil, qué sé yo. Pero ese es cómo gobierna, así maneja el espíritu inmundo al hombre sin Cristo. Pero sí maneja Satanás el corazón de ese varón, haciendo toda clase de maldad. Entonces, el ser humano tiene en su haber la presencia de Satanás en su corazón o la presencia de Cristo el Señor que acabamos de celebrar en estos días, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo entra por vez primera a tu corazón, y la única vez, por cierto, entonces eres una nueva criatura
y empiezas a crecer. Empiezas a crecer. Y vas a encontrar muchos tropiezos, vas a encontrar muchos problemas. Quizás los primeros problemas son los de tu casa. Y eres un aleluyo. Sí, soy un aleluyo. Los primeros problemas los vas a enfrentar con tus amigos. ¿Tú para qué vas a la iglesia? Eres un hipócrita, eres un religioso, no, qué sé. Bueno, cada quien será juzgado ante Dios conforme a sus obras, conforme a su convicción hacia las cosas espirituales. Amados hermanos, por eso queremos que el creyente crezca, avance. Y en el caso de mi Señor Jesucristo, dice, y crecía el Señor Jesucristo en estatura. ¿Por qué es importante para el cristiano? ¿Por qué es importante para el que ha conocido al Señor Jesucristo por la fe, el crecimiento de mi Señor Jesucristo en cuanto a estatura, en cuanto al aspecto corporal? Porque, amados hermanos, la decisión que mi Señor Jesucristo va a tomar es una decisión que rebasa a la mayoría de edad. En este fin de semana alguien me preguntaba por teléfono y me dice, hermano, vamos a presentar un niño y a lo mejor lo van a bautizar un poquito más después. Y le digo a la persona que está en el teléfono, hermano, le dije, para bautizar, el niño mínimo debe tener 18 años. Presentarse. Se asombra. 18 años. Para que tú puedas poner tu voto en la urna para asuntos electorales, mayoría de edad. Mayoría de edad. Por eso, amados hermanos, la decisión de mi Señor Jesucristo, es importante para nosotros en cuanto a estatura y madurez, porque va a tomar una decisión inquebrantable. Y esa decisión inquebrantable es la decisión que va rumbo al Gólgota, rumbo al Calvario, rumbo a la crucifixión. El Señor Jesucristo, cuando llevaba su cruz, hubiera sido fácil para él llamar a los ángeles y les hubiera dicho, oiga, ayúdenme, ¿no? Esta cruz está muy pesada. Esta cruz pesa mucho para mí, no puedo. Sin embargo, tomó la decisión de no llamar a nadie, sino que él mismo, con esa decisión férrea, firme, avanza hacia la cruz. Amados hermanos, estando en la cruz y siendo horadado por los clavos, mano derecha, mano izquierda, los clavos penetrando, hermanos, no es cosa fácil. Sentir ser lacerado, en este caso por un clavo enorme. Si me duele y le duele a usted una espina le molesta, se imaginan un clavo enorme. Sin embargo, el Señor Jesucristo toma la decisión, amados hermanos, de no despojarse de aquellos clavos, que, vuelvo a insistir, hubiera llamado una legión de ángeles para que le auxiliaran y aquellos clavos hubieran volado. Pero no lo hizo. Porque
el Señor Jesucristo en cuanto a estatura, en cuanto a crecimiento corporal, tenía la mayoría de edad y estaba tomando una decisión firme de que su ofrenda hacia el Señor tenía un significado y tiene un significado para todo el mundo. Y ese significado enorme, amados hermanos, es para que el que está perdido en el pecado, el que está perdido en la maldad, pueda alcanzar la salvación de su alma. Por eso comencé diciendo el corazón del ser humano, que no ha abierto su corazón al Señor Jesucristo. Quien está ahí es lo que dice el versículo 3 del capítulo 22 de Lucas. Y entró Satanás en el corazón de Judas. A mí me llama la atención, amados hermanos, pensando en ese aspecto, de cómo el Señor es tan educado, que Él toca antes de entrar a tu corazón. ¿Se dan cuenta ustedes la ética de mi Señor Jesucristo? ¿Te das cuenta el valor moral, ético que tiene el Señor Jesucristo? Toca. Y si a alguien abre la puerta, entro. Pero si no, pues no. Por eso, amados hermanos, verdaderos cristianos hay pocos, simpatizantes hay muchos. Pero el cristiano verdadero es aquel que ha abierto su corazón de manera voluntaria. Porque el otro personaje, hermanos, ese no pide permiso. Está la puerta entreabierta, abre más y se sienta. Y cuando viene el dueño, oye, ¿tú qué? No, nada. ¿Y quién te invitó? No, nadie. Pues te sales, sácame. De ahí la necesidad, amados hermanos, que el Señor también tome una decisión, que cuando el Señor Jesucristo entrega su vida en aquella cruz con aquella firmeza, con aquella decisión, el diablo es vencido, el diablo es derrotado. Y por eso, aunque el diablo esté ahí sentado, si tú dices, es el Señor Jesucristo quien le corresponde esta silla, entonces el diablo va a huir. Entonces Satanás va a levantarse y se va a ir, porque él ya está vencido por esa decisión fuerte, audaz de mi Señor Jesucristo que tomó en la cruz al morir y sobre todo al resucitar. Porque el crecimiento corporal de mi Señor Jesucristo, el crecimiento en estatura, son factores importantes para tomar una decisión con firmeza. Por eso, amados hermanos y amadas hermanas, los tratos comerciales, hasta en el matrimonio incluso, los tratos son de gente mayor. Si dos jóvenes tienen 15 años y quieren casarse, le dice el juez, espérense, nada más estén ahí en fornicación legal. Pues no tiene mayoría de edad. Por eso, amados hermanos, para nosotros es importante cuando decimos, y el Señor Jesucristo crecía en estatura. Por lo que acabo de decir, por la firmeza de mi Señor Jesucristo al tomar decisiones que conciernen precisamente al ámbito espiritual. Me paso, amados hermanos, a la segunda parte. Estamos estudiando Lucas 2:52. La palabra de mi Dios dice, y Jesús crecía en sabiduría. En sabiduría. Entonces, hemos abordado el crecimiento de estatura, estamos abordando el crecimiento en sabiduría. Es lo que dice la palabra del Señor, 2:52 de Lucas. La importancia, amados hermanos, la importancia del crecimiento en cuanto
a sabiduría. Miren, amados hermanos. La adquisición del conocimiento, ¿qué debo decir? Hay dos tipos de conocimiento, hermanos. El conocimiento espiritual y el conocimiento humano. Todos aquellos que han cursado la universidad y han hecho una maestría y un doctorado o más, conocimiento humano. Pero ese conocimiento humano, amados hermanos, te sirve para trabajar aquí. Y tú dices, yo es que no tengo doctorado, no importa. Yo no tengo maestría tampoco, no tengo diploma, no importa. Pero tienes un oficio y eso importa. Pero todo lo que tú sepas de ese oficio, todo lo que tú sepas de ese trabajo, te sirve para vivir sobre esta tierra, sobre este mundo que Dios hizo, por cierto, por un lapso de 80 años. Por un espacio de 80 años. Eso dice la palabra del Señor, Salmo 90:10. Pero después de 80 años, unos más, otros menos, pero ahí está el límite. Después de eso, amados, cuando llegas a los 80 años, 82, 83 a lo mejor, todos los títulos, todos los diplomas, ahí se van a quedar muertos. Documentos muertos. Y sí, los adornaste con marco de oro, de plata, no sé, muertos. Ahí aparece la firma del secretario, la firma del doctor. Ya no te sirve. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, ya hay que recoger todo eso. Aquí está en la caja, pues lo voy a poner ahí. Es el conocimiento material. Es el conocimiento material. Lo vas a recoger, hermano. Por eso es que no tiene caso encontrarnos con personas que se ufanan de que tienen este estudio, esto, lo otro. Eso está bien. Está bien. Pero a la postre, hermanos, ya hay que recogerlos, hay que ponerlos en algún cartón, porque ya no puedo hacer nada. Ya el doctor, con 89 años, si es que llega a 89, ya hizo lo que tenía que hacer. Pero hay otro tipo de conocimiento, amados hermanos, otro tipo de conocimiento, que cuando llego a la casa de un hermano, yo no veo ningún certificado de competencia espiritual. Este hermano ganó un maratón espiritual en el año 1922. No lo veo. O un título por allí, la hermana ganó un concurso de aprender 20 capítulos en el año 2019, tiempo del COVID. Ahí está. No, tampoco veo. Pero eso no quiere decir que no haya estudiado. A final de cuentas, hermanos, cuando esa persona, cristiana, por cierto, Cristo vive en su corazón, a pesar de que no hay nada en la pared de su casa, de algún título, algún diploma, algún reconocimiento, en tu corazón está precisamente ese título, ese diplomado, ese certificado. Ahí está, amada hermana. Ahí está, amado hermano. ¿Lo tienes? ¿Cómo están las paredes de tu corazón? ¿Cómo están las paredes de tu corazón? Hay versículos, muchos versículos aprendidos y que están ahí. Yo bueno por ahí, nada más que es material. Ahí está un versículo, ahí está otro. ¿Cómo está la pared de tu corazón? Hay diplomas
de que has participado en las cosas del Señor, el Señor te ha bendecido, el Señor te seguirá bendiciendo. O definitivamente, hermano, definitivamente mi corazón no tiene nada. Pero ese es el conocimiento espiritual. En el conocimiento espiritual, amados hermanos, en el conocimiento espiritual no vamos a ver, porque es espiritual. Pero mi Dios que está en los cielos, sí ve tu corazón, las paredes de tu corazón. ¿Cuántos versículos de memoria te sabes? ¿Cuánto conocimiento y sabiduría de Dios sabes para compartir con otros? ¿Cuántas esferas que simbolizan que se han entregado a Jesucristo por tu conducto? Y ahí están. El fruto de tu trabajo, el esfuerzo de tu trabajo, ahí están. Ese es el conocimiento espiritual. Es el conocimiento espiritual, amados hermanos, que tenemos que cultivar nosotros a diario. Ahora, amados hermanos, ¿cómo es que mi Señor Jesucristo adquiere el conocimiento y crecía en conocimiento? El Señor Jesucristo, amados hermanos, desde que nació, diciembre, enero, pero nació, iba de Nazaret a Jerusalén cada año. Cada año, desde que nació. Y tú me dices, pastor, pues si no caminaba todo. Pues lo llevaban en brazos, hermanos. María llevaba en brazos a su niño. Y ellos hacían el culto normal, el rito normal. Acabo de ver un casamiento judío. Unos ritos muy bonitos, hermanos. Me encanta. Entonces, el Señor Jesucristo fue llevado en brazos, no participaba, aún estaba pequeño, pero los papás sí, al rito judío. Y cada año el Señor Jesucristo pero conforme iban pasando los años también, el Señor Jesucristo estaba pasando por ese proceso. Hubo un tiempo en que ya dijo María, oye, ya pesas mucho, ya hay que caminar. Camino. Y ahí va el chiquilín caminando. Sí, hermano, así. Llega un momento en que dices, oye, esta bolsa, ayúdame, no te ayudo. Te ayudo. Y ya el Señor Jesucristo, amados hermanos, está yendo año tras año a Jerusalén a celebrar la Pascua, y cada viaje era un viaje de aprendizaje. Y en ese viaje de aprendizaje, el Señor Jesucristo se internaba en el templo y estaba cerca de donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios a Jehová por el pecado del pueblo, o por mi pecado, o por el pecado de la familia. Y el Señor Jesucristo, ya con edad, en cuanto a estatura, ya observaba, hermanos, si aquello se hacía de corazón o meramente era una actividad por inercia. ¿Sí? Conozco niños, pero son niños. Pero bueno, son niños. No quiero ir al templo. Y se agarran y no quiero ir al templo. O llegan allí, hermanos, llegan allí y viene la mamá. No, yo no quiero ir al templo. ¿Entras o entras? Vámonos. Los hay. Y el Señor Jesucristo, amados hermanos, no tenía esa conducta. No tenía esa conducta. Él le encantaba entrar al templo. Y le encantaba observar, como dije hace un momento, de qué manera y de qué forma los sacerdotes degollaban el cordero, rociaban la sangre, y qué pasaba si la sangre sobraba. Él observaba. Y esa sabiduría que el Señor Jesucristo iba acumulando
año tras año. Ahora, amados hermanos, ¿cómo aplico eso? ¿Cómo aplico esto para mi vida? ¿Cómo aplica eso para tu vida? De tu casa al templo, vienes de Nazaret a Jerusalén. Permítame la figura. De tu casa aquí es Nazaret a Jerusalén. De tu casa a aquí es la sinagoga. Porque en la sinagoga, amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo estaba en Nazaret, esperando el año para que la Pascua otra vez se volviera a recordar, Él asistía a la sinagoga. Entonces, cuando tú vienes de tu casa a la casa de Dios, vienes de Nazaret a. Nada más que, amados hermanos, nada más que ya vienes con esa necesidad de alimentar tu alma. Ya vienes con esa necesidad de alimentar tu corazón. Ya vienes con esa necesidad de alimentar tu conciencia con los asuntos espirituales. Ya no vienes a observar, ahora el pastor tiene la corbata al revés. Ya no vienes a observar, ahora mi hermana no se peinó. No. Ahora ya tenemos, cada persona debe tener una mente nueva. ¿Y por qué una mente nueva? Porque es una nueva criatura. ¿Y por qué es una nueva criatura? Porque la palabra del Señor dice, de modo que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Entonces, amados hermanos, hoy precisamente cuando tú llegas a la casa de Dios, debes tener ese elemento prioritario de aprender, de acumular sabiduría. Sabiduría bíblica, sabiduría cristiana, sabiduría espiritual. Y tú dices, ¿y por qué tengo que acumular esa sabiduría? Amados hermanos, si tú no aprendes bien el oficio, no vas a progresar en tu oficio. Si tú no aprendes bien las reglas, las normas, el conocimiento, la sabiduría de tu profesión, y tenemos dentistas, tenemos médicos generales, no vas a progresar, ingenieros. Entonces necesitas forzosamente cultivar esa sabiduría. Mi hermano acaba de regresar de Querétaro, estuvo una semana, de lunes a viernes. Se perdió el varón en el conocimiento, pero es necesario. Y hay muchos otros que están yendo a cursos, a actualizarse, porque es necesario, amados hermanos, que la sabiduría vaya entrando. Entonces, cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando tú vienes a la casa del Señor, prácticamente vienes a una sinagoga. Estás aprendiendo, estás acumulando sabiduría para poder ayudar a otros. Dice Efesios que cada creyente debe prepararse en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría, para que éste también prepare a otros para el ministerio. Tú dices, pastor, pues ya tengo muchos años en esta iglesia. Qué bueno. Y yo te pregunto, ¿estás capacitando a tu hijo para que ministre en la casa de Dios? Es que ya tengo muchos años conociendo, son los mismos mensajes. Te digo, ¿estás preocupado por tu hija para que esté en el camino del Señor y sirva? Estaba viendo un judío, 12 años, recitando la Torah y cantando, con el micrófono y cantando, hermanos. Varón, 12 años. Y le digo a Nelson, hijo, vamos preparando a los chiquitos. Necesitamos prepararlos en el canto. Y me da gusto, porque ya se pararon aquí. Ahí están 3, ya se pararon aquí.
Y me da gusto verlos. Ya estaban cantando estos 3 polluelos ahí. Es que así debe ser, hermanos. No tiene caso para mis hermanos profesionistas que estudies en la universidad y no pongas en práctica todo lo aprendido. No tiene caso que tú vengas a la iglesia todos los días y no instruyas, no formes un líder, tu hija, tu hijo, un vecino, un otro hermano, qué sé yo, para la causa del Señor. Ya queremos ver más predicadores aquí. Ya queremos ver más directores de música. Nos faltan directores, hermanos. Nos faltan directores. Ya queremos ver un coro de 15, 20 jóvenes o adultos incluso, cantando, entonando hermosos himnos navideños. Otros no los tenemos. Entonces, algo está funcionando mal. Pero el Señor Jesucristo iba a Jerusalén todos los años y observaba con delicadeza cómo aquellos sacerdotes ofrecían ofrenda al Señor. Y el Señor Jesucristo participaba incluso en el Shema. Cuando el Señor Jesucristo entraba al templo antes de los 12 años, Él repetía: oye Israel, Jehová uno es. Oye Israel, es el Shema. Dios uno es. A Él le servirás con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y eso lo repetían, amados hermanos, eso lo repetían antes de terminar el culto. Eso era obligatorio. Y el Señor Jesucristo lo repetía. Pero como todavía no tenía los 12 años, entonces no podía hacer mayor cosa, pero sí con el Shema judío hacía esta actividad hermosa. Me da gusto, hermanos, me da gusto cuando tu hijo con 7 u 8 años ya pueda orar. Y te pregunto, ¿en verdad tu hijo de 8 o 9 años ya sabe orar? A la verdad tu hijo ya cierra los ojos en calidad de reverencia porque le estás enseñando cuando estás orando. O está masticando chicle y el pastor orando y la hermana orando. Necesitamos, hermanos. Necesitamos el aprendizaje, la sabiduría para conducir nuestros hijos. Pero también el papá necesita conducirse conforme al patrón bíblico. Amados hermanos, yo te felicito porque vienes a la casa del Señor, a la sinagoga, a crecer en cuanto a sabiduría, como mi Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, antes de los 12 años, o ya casi cumplidos los 12 años, el Señor Jesucristo ya iba solito, bueno, siempre acompañado con sus padres, y era una peregrinación de Nazaret a. Pero ya el Señor, el Mesías, casi con 12 años, se desplazaba solo. Y en esta ocasión, amados hermanos, en esta ocasión, el Mesías, terminada la fiesta de la Pascua, se escabulló por ahí y había un departamento, sin duda alguna, un salón, en donde estaban los académicos. Y él se metió por ahí. Los doctores de la ley, los doctores de la Torá, que se sabían casi de memoria los 5 libros de Moisés. Y amados hermanos, y cuando ven entrar al Mesías, niño prodigio, y le dijeron: ven, siéntate. Y aquellos personajes, con mucho estudio, a lo mejor algunos de ellos dijeron: ¿qué nos podrá enseñar este pequeño? Otros decían: lo vamos a poner en ridículo, lo vamos a poner en evidencia. Y otros dijeron: nada,
Algo ha de traer. Y amados hermanos, empieza a ser cuestionado el Señor Jesucristo. Empieza a ser cuestionado el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de mi Dios, que el Señor Jesucristo respondía con eficacia, con exactitud, con firmeza, todas las preguntas que le lanzaban los rabinos, los doctores de la ley. Estaban maravillados. 12 años. Estaban maravillados. Y mi Señor Jesucristo se le fue el tiempo, hermanos. El Mesías se le fue el tiempo. Estaba tan concentrado en las cosas de su Padre y en las cosas que a él le interesaban, que se le olvidó regresar a Nazaret. Se le olvidó que tenía a José por padre, entre comillas, a María por mamá. Y aquellas personas, como ya sabían que el muchacho inteligente se podía conducir sin necesidad del Google, no había. Dijeron, sí, por acá van, esa caravana debe estar más adelante, o a lo mejor viene allá atrás. Pero después de haber caminado un buen rato rumbo a Samaria, y de Samaria a Galilea, y de Galilea a Nazaret, se dan cuenta que el Mesías no está. ¿Y dónde está Emmanuel? ¿Y dónde está Jesús? Yo siempre digo Jesucristo, porque Jesús hay muchos hermanos, y algunos son drogadictos. Entonces, amados hermanos, ¿dónde está el Señor Jesucristo? No, pues no está. Ah, debe estar allá adelante. Vaya, ¿alguien mandaron? No, no está. Debe estar allá atrás. No, tampoco está. Ah, este muchacho. ¿Qué hacemos? Pues regresar, nos dijo José. Vamos a regresar a Jerusalén. Este se nos perdió entre la multitud. Se quedó viendo alguna figura atractiva, alguna esfera, algunas luces, y no se dio cuenta que ya estamos caminando. Y por 3 días, amados hermanos, estuvieron los papás buscando al Señor Jesucristo. Y finalmente, al tercer día, amados hermanos, encuentran al Señor Jesucristo. ¿Y saben dónde? En el templo. Sentado, rodeado de los doctores de la ley. Aquellos que se sabían de memoria las tradiciones, los acuerdos. Aquellos que se sabían de memoria todos los asuntos de asamblea, además de lo que estaba escrito en los profetas. Y entonces llega María, y entonces llega José. Controla su carácter, controla su ira. Tiene mucha gente educada en ese sentido. Y le dice, ¿pero qué nos has hecho, Jesús? Te hemos estado buscando por tierra, por mar a lo mejor. No digo por aire, porque no había aviones. Y no te hemos encontrado. ¿Qué ha pasado contigo? Y hermanos, ¿sabe qué le dijo el Señor? Oye, dice, ¿y por qué me buscan tanto? ¿No sabéis que los negocios de mi Padre me conviene estar? Así de fácil se quitó toda aquella láminas, sábana de ira, entre comillas, 3 días buscándolo. ¿No sabéis que los negocios de mi Padre me conviene estar? María no entendió esa expresión. José tampoco entendió. Ni los que estaban ahí entendieron. Este niño con 12 años
está diciendo que su principal trabajo, su principal misión es estar en el templo, es servir a Dios, es servir asuntos espirituales en torno a su circunstancia, ayudando a las demás personas, pero en el ámbito espiritual. Este no es la persona que va a salir al campo a plantar melón, a plantar sandía, no. Este no es la persona que va a ir a la carpintería a ayudar a José. En la casa de mi padre me conviene y ahí debo de estar. Bueno, de cualquier manera, amados hermanos, el Señor Jesucristo en obediencia a sus padres, regresa a Nazaret. Pero debo decir algo, amados hermanos. Allá en el Evangelio de Lucas 2:47, nos damos cuenta, amados hermanos, cómo el Señor Jesucristo pone la plataforma que a los 12 años, Él podía contestar todas las preguntas habidas por haber de toda índole. Y entonces los judíos, a partir de esa edad, cada judío tiene que hacer un rito, practicar ese rito que se llama el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah es un rito judío en donde el niño o el muchacho, al cumplir sus 12 años, un poquito antes, tiene que aprenderse fragmentos largos de la Torá. Y eso, amados hermanos, eso lo hacía entre semana. Tenía que ir a aprender exclusivamente fragmentos bíblicos de los 5 libros. Entre semana, amados hermanos, por ejemplo, el día domingo aprendía el hebreo como una clase, como cuando tú mandas a tu niño a la escuela. Domingo y lunes. El martes, amados hermanos, el martes y el jueves tenían que estar preparándose para el Mizpah. O sea, ¿qué es lo que me llama la atención? Que los padres apoyan al niño antes de que cumpla los 12 años para que se aprenda esto de memoria, para que asista a la sinagoga a aprender la palabra del Señor, para que cuando llegue a los 12 años se le haga un examen y que sin duda alguna lo va a pasar y entonces prácticamente como que alcanza la mayoría de edad. Lo que nosotros aquí esperamos hasta los 18 años. Pero la lección para nosotros como creyentes, como cristianos, ¿cómo apoyas tú a tu hijo para que aprenda las cosas de Dios entre semana? ¿Cómo apoyas tú a tu hija para que aprenda las cosas de Dios entre semana? Y ahí, cada quien tiene la respuesta. Acabo de oír una predicación de Billy Graham y él dice, ¿por qué es que mucha gente se va de la iglesia? Porque no hay un conocimiento férreo de roca. Me puedo cambiar de iglesia, pero no de Dios. Me puedo cambiar de congregación, pero no del Señor. Cuando dice se va de la iglesia, se va al mundo. Acabo de recibir una noticia y no lo voy a mencionar porque la conocen ustedes. Figúrense que fulana de tal ya está en el catolicismo. ¡Wow! Sacarla bien. Ahí estuvo sentada. Por acá pasó, hermanos. ¿Qué pasó? Ya está en el catolicismo. ¿Quién falló? Dios no. Falló el pastor. Fallaste tú como iglesia. No tuvimos la capacidad para instruirla.
Pero, amados hermanos, si se da cuenta entonces cómo la sabiduría se va acumulando poco a poco, y para qué nos sirve esa sabiduría, para ayudar a otras personas, para poder soportar los embates de la adversidad en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, amados hermanos, necesitamos educar a nuestros hijos en la palabra del Señor en todo tiempo. Ahora, el Señor Jesucristo, amados hermanos, después de que ha sido encontrado en el templo, regresa a Nazaret. 12 años hasta los 30, no registra la palabra del Señor que hizo. Sin embargo, al estudiar el contexto bíblico, uno se da cuenta, amados hermanos, que el Señor Jesucristo no trabajó de lleno en la carpintería. Eso no era su oficio. Le ayudó a su padre, entre comillas, pero nada más, le ayudó. Ayudó a su mamá en la cocina. Los judíos son muy dados a ayudar en la cocina. Y también hay otras personas, pero hablo ahorita de ellos. Pero tampoco era su oficio. El Señor Jesucristo, amados hermanos, no se quedó allí en la casa en Nazaret plantando el jardín, arreglando el jardín, ¿no? En ese lapso que no conocemos, la vida del Señor Jesucristo registrada en la palabra de mi Dios, sin duda alguna, hermanos, se apartaba de su casa y se iba al desierto a orar. Se iba con Juan el Bautista a ver cómo bautizaba. Se metía a los pueblos para ver cómo es que la gente vivía y qué necesidades surgían de aquellos pueblos, de aquellas comunidades, porque él quería ayudar, pero todavía no era su tiempo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo el Señor Jesucristo no se dedicó 100% a la carpintería? No era su oficio. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Ahora, amados hermanos, en ese lapso que no registra la palabra de Dios, la vida del Mesías, el Señor Jesucristo se llenó de sabiduría. Se llenó de sabiduría material, pero también espiritual. Material. El Señor Jesucristo aprendió matemáticas. Sí, aprendió matemáticas. Oye, Andrés, ¿hay algo para esta multitud? Sí, mi Señor. Hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pececillos. Tráemelos. Porque esta multitud de 5,000 personas van a ser alimentadas. Y de esos 5 panecillos con 2 pececillos, el Señor Jesucristo multiplicó en matemáticas, multiplicó y alimentó a los 5,000, y todavía sobraron 12 canastos con pan. Matemáticas. Hemos echado la red toda la noche y no hemos pescado nada, Señor. Ay, mis hijos, poca fe tienen. A ver, regresen. Echen la red a la derecha. Pues en tu nombre echaremos, dijo uno de ellos. Y cuando jalaron la red, 153 peces, hermanos. 153 peces. Matemáticas. Y él no estudió matemáticas, pero lo sabía. El Señor Jesucristo no estudió medicina. Señor, ten misericordia de nosotros. Somos leprosos, estamos alejados de la comunidad, nos han abandonado aquí en el cementerio, estamos sufriendo los dolores y viendo cómo cae nuestra carne a causa de la lepra. Sánanos en tu misericordia. Y dijo el Señor Jesucristo: dense la vuelta y vayan con el sacerdote y muéstrense a ellos para que les dé el visto bueno si ya están sanos. Y dieron la media vuelta, hermanos. Y dieron la media vuelta. Y mientras caminaban, ¡wow!, desapareció la lepra.
Y uno de ellos, al darse cuenta que ya estaba limpio, regresó y dijo: Señor, y se postró a los pies del Mesías. Gracias porque me has limpiado. Y dijo el Señor Jesucristo: oiga, ¿no eran 10 los leprosos a quien limpié? Y los 9. Así es el hombre de malagradecido, hermanos. Sin estudiar medicina, el Señor Jesucristo sanó. Y cuando está enferma la suegra de Pedro, tengo que terminar, cuando está en cama la suegra de Pedro, el Señor Jesucristo llega, shalom, y lo toma de la mano, porque la señora estaba muy enferma, con mucha temperatura, la levanta y la enfermedad desapareció. Y el Señor Jesucristo no fue a la universidad de medicina. Ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios, amados hermanos, que fue inmolado y que es digno de toda sabiduría, es digno de toda riqueza, es digno de todo honor, es digno de toda alabanza, amados hermanos, porque es el Señor Jesucristo. Y es el que vive en tu corazón. Y es el que te controla a través del Espíritu Santo. Y amados hermanos, ahí el Señor Jesucristo no estudió química. Sin embargo, le dijo: sí, llenen esas jarras con agua. Con agua. No haga pensar que aguaciel, qué sé yo. Ahora saquen. Wow. Pruébenlo. Oye, este vino está mejor que el anterior. Transformación. Cambio, hermanos. Y así podríamos seguir. Amados hermanos, 3 minutos más. No he terminado, pero yo voy a terminar. El aprendizaje espiritual. El aprendizaje espiritual, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo le interesa? ¿Eso es lo material? Así, rapidito. El Señor Jesucristo le interesaba el aprendizaje, la sabiduría espiritual. Sí, llegó a Gadara. Llegó a Gadara, amados hermanos. Y allí, creo que está en Lucas 8:33. Ahí aquel endemoniado vino corriendo al Señor Jesucristo y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Nos quieres atormentar antes de tiempo? Y dijo el Señor Jesucristo: antes de que te dé la orden, dígame cómo te llamas. Y aquel varón casi desnudo, y aquel varón con el cabello largo y la barba larga, todo hecho una desgracia, porque vivía en el panteón, porque estaba poseído por el diablo, estaba poseído por el espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Y aquel dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Pero no nos atormentes. El diablo sabe, hermanos, el diablo sabe que sus días están contados. No nos atormentes. Sí, pero no puedes estar en el corazón de este varón. Así que te mando, te ordeno. Sí, Señor, pero mándanos a algún lugar. Y dice las Escrituras que un montón de cerdos, un hato de cerdos estaba por ahí. Vas. Y entonces aquel espíritu, hermanos, inmundo salió de aquel varón, convulsionó a aquel varón, pero quedó sano. Y los espíritus inmundos se lanzaron a donde estaba el hato de cerdos, y estos se volvieron locos, cayeron al lago de Galilea, a lo mejor se ahogaron. Qué interesante. El Señor Jesucristo, amados hermanos, y si eso es su especialidad, el ámbito espiritual. No hay que darle un paracetamol, no hay que darle un antibiótico, no hay que aplicarle una penicilina para sacar al espíritu inmundo del corazón de aquel hombre, no había que aplicarle nada de biología. Pero el poder de mi Señor Jesucristo, la capacidad y autoridad de mi Señor Jesucristo de decirle: sal de ahí, sal del corazón de ese varón. Salió. Y aquel varón empezó a hacer su vida normal. Amados hermanos,
el pecado que está en ti, el pecado que está en cualquier ser humano, no puede ser quitado ni con un antibiótico potente. No puede ser erradicado ni con ningún medicamento, ni el último medicamento que acaba de salir al mercado, no, hermanos. Porque el Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, es la única medicina que puede borrar tus pecados, que puede limpiar tus pecados. El Señor Jesucristo, con su sangre preciosa que derramó en aquella cruz, es la única medicina que te puede limpiar tu corazón y te puedes presentar ante el Señor. Y el Señor te va a decir, bienaventurado. Al Señor Jesucristo le dijeron, maestro, bienaventurado porque tuviste la oportunidad de tomar leche de tu querida y hermosa Madre María. Y dijo el Señor Jesucristo, tranquilas y tranquilos, bienaventurados aquellos que oyen mi palabra y la guardan. ¿Qué es más importante? Y amados hermanos, el Señor Jesucristo hoy te quiere limpiar. Y tú dices, ya acepté al Señor Jesucristo, sí, pero el pecado es como el polvo. Siempre hay que limpiar. Y es momento, hermanos, es momento de decir, Señor, límpiame más y más de mi maldad. Pero a lo mejor tú no tienes a Cristo en el corazón. A lo mejor tú no has abierto tu corazón al Señor Jesucristo. A lo mejor todavía tienes la figura, el monito de lo que dices 22:3 de Lucas. Y entró Satanás en Judas. Pero es tiempo de decir, no quiero más con el diablo. No quiero nada más con él. Hoy, en este año 2025, quiero que Cristo habite en mi corazón totalmente. Hoy que entra el 2025, quiero que Jesucristo invada todo mi corazón y que Él tenga la preferencia y la preeminencia en todo. Y el Señor Jesucristo crecía en estatura. Y el Señor Jesucristo crecía en sabiduría. Y el Señor Jesucristo crecía en gracia, que ya no terminé, hermanos, en la última parte. Pero así, para hacer una conclusión, un minuto. La gracia, hermanos, significa en este contexto la fama. La fama. Dice la palabra del Señor que la multitud se atropellaban unos a otros por querer oír el mensaje del Mesías. La multitud se atropellaba uno a otro por querer encontrar la salvación, la sanidad de su cuerpo y algunos la salvación. Y su fama se extendía por doquier. Y donde quiera que llegaba el Señor Jesucristo, acá hay pan, acá hay agua. Maestro, siéntese. Maestro, si ya no continúen, acá tenemos una casa, quédate. Qué bonito, ¿no, hermanos? Qué bonito. Pero esa es la bondad del Señor. Que en este año, amados hermanos, que en este año que está por terminar, pongámonos metas y digamos, Señor, yo quiero crecer en la sabiduría de mi Dios. Señor, yo quiero aprovechar esa sabiduría para instruir a mis hijas, a mis hijos, o para instruirme a mí mismo o a mí misma. Póngase de pie, amada hermana, amado hermano, para orar al Señor y dar gracias y decirle, Señor, yo quiero crecer en la sabiduría. Como dice 3:18 de segunda de Pedro, más creced en la gracia y en el conocimiento. Que este sea la tónica de esta mañana. Oremos al Creador. Doy gracias, mi Señor, en esta hora. Doy gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de terminar, de servir este alimento y, mis amados hermanos, de digerir este alimento espiritual. Así oramos. Así dijimos al principio. No solo de pan vivirá el hombre, pero también de la palabra que sale de la boca del Dios. Permite que mis amados hermanos y hermanos crezcan, sí, en estatura, para tomar decisiones firmes, pero también en sabiduría para combatir la adversidad y ayudar a otros para que ministren la palabra. Señor, ¿cómo
estoy creciendo yo en la sabiduría del Señor? ¿Oro con mis hijos con frecuencia? ¿Oro yo mismo? Son preguntas que cada quien tiene que resolver. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias por este espacio, gracias por este momento. Yo te agradezco todas estas cosas en el nombre de mi Señor Jesucristo, y todos los hijos de Dios decimos amén y amén.